Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta charla que está orientada hacia la idea del consumidor dentro de la relación que se establece en el ámbito de la energía, el mercado energético, en los hogares. Es cierto que, pues me imagino que habrán tenido oportunidad de estar en otras conferencias o en otras charlas relativas a este mismo tema, pero desde otra perspectiva, pues las comunidades energéticas, las placas solares. Yo vengo aquí para hablar desde el punto de vista del consumidor y la relación que tiene el consumidor dentro del mercado energético, a fin de dar una serie de pautas de conocimiento y luego cómo nosotros como consumidores podemos, con unas determinadas herramientas y con unas determinadas ayudas, ahorrar individualmente, conociéndonos nosotros como consumidores de la energía eléctrica y del gas. Esta acción formativa o de divulgación está orientada desde el Departamento de Industria, desde lo que es el Servicio de Transición Energética, y con la colaboración de los grupos de acción local y la Federación de Municipios y Concejos. Y está, como os digo, dirigidas a esa finalidad, puesto que, pues ya sabemos que el tema de la energía para los hogares no es un tema menor, sobre todo desde un punto de vista económico. ¿Qué es lo que yo quiero transmitiros? En primer lugar, si nosotros como consumidores somos conscientes de qué es el mercado energético y cómo se mueve el mercado energético hasta que nos llega a nosotros la relación en ese medio. Así que lo primero que os voy a contar es una serie de datos en relación al ámbito de la electricidad, referido a lo que es la evolución legislativa en este entorno, cómo son los sujetos que intervienen en todo ese proceso de mercado energético y cómo todo eso que os voy a plasmar y que vais a ver en un esquema, tiene una repercusión en la factura que nos llega a nosotros a casa. Y así explicaremos también una serie de conceptos, una serie de elementos que nosotros habitualmente vemos reflejado en una factura y que no sabemos por qué es o en qué nos afecta esos conceptos, porque los tenemos que pagar. En España lo que es el marco de la electricidad tenía, desde un punto de vista regulatorio, una visión bastante estable. Hasta 1977 este marco legal venía fijado por una serie de elementos como era el control por parte del Estado en todo lo que era el proceso de producción, de transporte y de comercialización de la luz. Esto hacía que pues se generaran políticas de planificación y dentro de esa idea de monopolio los precios estuvieran regulados o controlados, de manera que nosotros como consumidores, pues en esa época teníamos una sensación de que la electricidad llegaba a nuestras casas y teníamos una fijación del precio más o menos concreta a la que nos podíamos atener, ¿no? Eso nos daba a nosotros una cierta tranquilidad o estabilidad a la hora de gestionar, ¿no?, el pago de este bien. Pero en los años 80 esta legislación se ve impulsada por una decisión que se toma desde Europa en cuanto a lo que es el mercado energético, y que es ni más ni menos que abrirse ese mercado con un criterio de liberalización. ¿Esto qué significaría? Pues que ese mercado único del que partíamos como monopolio se rompía en cuanto a su estructura y lo que se pretendía era que hubiera una serie de posibilidades o de opciones que hicieran que el consumidor pudiera elegir y dentro de ese marco, y que además esa competencia que se generara entre las distintas empresas que actuaran en el mercado energético favorecieran no solamente la mejora de calidad, sino también la mejora económica en el precio hacia los consumidores. Esta idea de la liberalización se va
bueno, desarrollando a lo largo del tiempo y en ese proceso se llega a la regulación que tenemos actualmente, que es la Ley del Sector Energético, que bueno, la última reformulación o la última modificación data del 2013. En toda esa reestructuración, lo que se produce es un cambio de esa estructura controlada o monopolística por una fracción en cada uno de los procesos de los que vamos a ver se genera la electricidad y se comercializa. Si veis, esto nos tiene que llevar a entender que en todo este proceso existe una serie de sujetos que existen dentro de ese mercado energético y del que tenemos relación a veces directa, a veces indirecta, pero que todo lo que son sus actuaciones nos van a influir a nosotros como consumidores. Como os decía, en todo lo que es el mercado energético podemos encontrar la fase de producción, la generación de la energía eléctrica a través de las empresas que se dedican a ello, una fase de transporte de esa energía, posteriormente se produciría lo que es su distribución, hasta llegar a las empresas comercializadoras, que son las empresas que nos venden a nosotros, a través de una contratación, esa electricidad para que llegue a nuestras casas. Realmente nosotros tenemos una relación directa cliente-comercializadora, no tenemos una relación con el productor de la electricidad, pero también tenemos relación con la distribuidora, porque es la que nos hace llegar esa electricidad a nuestra casa. Sin embargo, esa relación, como veis, no es directa, no está conectada directamente con el cliente. Y esto nos tiene que llevar a preguntarnos, entonces, cómo funciona el mercado de la electricidad, ¿no? Porque si hay empresas que producen y nosotros como clientes compramos a una comercializadora, ¿cómo la comercializadora se relaciona con el productor de la energía? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se relaciona con esas empresas que generan la energía? Bueno, pues esto viene dado porque la generación de la energía a través de distintas empresas se pueden llevar por distintos canales. Se puede producir energía eléctrica pues a través de generación limpia, con los molinos de viento, pero también a través de centrales hidroeléctricas, de centrales térmicas, de centrales nucleares, y cada una de esas formulaciones en la generación de la electricidad supone que sea necesaria una serie de procesos productivos con unos costes económicos. Dentro de este bloque de la comercialización de la luz, el consumidor puede elegir, así como en la distribución no, en la comercialización de la luz nosotros podemos elegir la empresa, y en el mercado existen más de 300 empresas para poder elegir no solamente la empresa en sí, pues porque produce de una manera más limpia, porque lleva mucho tiempo en el mercado y me da confianza, el criterio que queramos, sino también podemos elegir si queremos estar dentro del mercado libre o del mercado regulado. Por eso os digo que hay más de 300 empresas reguladas que nos van a dar, incluso la propia empresa, distinta capacidad de negociación sobre productos diferentes. Igual que Telefónica o Vodafone nos dice, mira, tienes la tarifa super o la tarifa mini, las empresas comercializadoras también al consumidor le da distintos menús de opciones dentro de lo que es su negocio. Ahora que nos queda claro cómo funciona este esquema y que de aquí a aquí existe un mercado mayorista, de aquí a aquí es el mercado minorista, donde nos encontramos nosotros, la relación cliente-comercializadora, os voy a poner este esquema para haceros ver que, a pesar de lo que os decía de la liberalización del mercado de la energía eléctrica, lo que ha ocurrido con la legislación que tenemos es que
se ha generado dos bloques diferentes. Uno, el de la generación y la comercialización de la luz, que sí que están dentro de ese marco de la liberalización del mercado, y en cambio el transporte y la distribución son dos sectores donde están controlados por el gobierno. Es decir, es un ámbito regulado por el gobierno estableciendo tarifas sobre lo que son las actividades que tienen que hacer esas empresas. Aquí, la empresa generadora de la luz puede establecer el precio que ella quiera en relación a ese mercado mayorista. Puede ofrecer su producto al precio que considere dentro de ese mercado porque está liberalizado. En la comercialización pasa exactamente lo mismo. Nosotros como clientes tenemos la facultad de poder informarnos, estar atentos para determinar si queremos un tipo de relación de mercado y dentro de ese las tarifas que pudieran existir. Y esto es importante porque tiene una serie de consecuencias. Como os decía, en el pasado solo existía un mercado, ¿no?, el que nos ofrecía ese monopolio del Estado. Pero actualmente, a partir de su liberalización, lo que se ha generado es un fraccionamiento dentro del ámbito de la comercialización, porque la liberalización en realidad tampoco fue total. Se ha generado un escenario en el que el precio de la luz lo puede marcar el Estado. Y estaríamos dentro de lo que se denomina mercado regulado. Como veis, aquí en el transporte y la distribución el Estado establece los precios. Bueno, pues dentro de la comercialización de la electricidad, existiendo aparentemente esa oferta de empresas, existe una parcela en la que el precio de la luz vendría regulado previamente. No a lo mejor por tarifa, pero estaría regulado. En cambio, sí que se generó la posibilidad de un mercado libre en la comercialización de la luz, y eso significa que la empresa puede establecer las condiciones en cuanto al precio y las prestaciones en esa relación contractual como considere. De todas maneras, estemos en esa idea de un mercado libre o estemos en la idea de un mercado regulado, en función del precio de la luz, ¿qué pasa? Que todos los consumidores, todos, tenemos que cumplir con la parte del transporte y la distribución, y eso lo vamos a pagar todos a través de peajes. Es decir, por el mantenimiento de la red eléctrica, por lo que se supone que son las aportaciones que tenían que hacer el Estado para el desarrollo de nuevas fórmulas de generación de electricidad. Todo eso lo vamos a tener que pagar los consumidores. En el mercado regulado nosotros no podemos incidir sobre ese precio, viene ya establecido. Y entonces me podréis decir, bueno, ¿y entonces qué es mejor? ¿Estar en el mercado libre o estar en el mercado regulado? Bueno, eso yo no os lo puedo decir. Sé que después de toda esta parrafada es un poco decepcionante que lleguemos a esta conclusión, pero no os tenéis que dejar desanimar por esto, precisamente porque esta charla viene a incidir en el hecho de que muchas veces no somos conscientes de cómo somos como consumidores, y precisamente saber cómo somos como consumidores nos permite luego elegir, y estando informados de lo que tenemos, vamos a elegir si queremos estar en el regulado o en el libre, pero también podemos elegir cambiarnos. Es decir, si estamos en el mercado regulado, no tenemos que estar de por vida en el mercado regulado. Si estamos en el mercado libre, tampoco tenemos que estar por vida en el mercado libre. Nos podemos trasvasar en función de las necesidades o de los intereses en cada momento. Sí que es cierto que el mercado regulado tiene una serie de condiciones. En el mercado regulado, la potencia máxima que se puede contratar es de 10 kilovatios. La potencia del uso doméstico, la potencia máxima contratable es de 15, pero estando en el mercado regulado no podemos superar ese tope de los 10 kilovatios. Y además, bueno, la cuestión es que
como os decía, todas las reformas que se han ido generando en el marco del comercio eléctrico han afectado por igual a los consumidores del mercado libre y el mercado regulado en relación a los peajes. Hago aquí un inciso porque esos peajes que se aplican en el término de potencia contratada y en el término de la energía consumida han sufrido una modificación en el año 2021. Antiguamente nosotros teníamos, cuando contratábamos la luz, nos preguntaban qué potencia quiere para su casa, y teníamos una potencia. Esta potencia se establecía en función de unos criterios como podían ser cuántas personas vivían en ese hogar, cuáles eran las dimensiones de la casa, cuántos aparatos electrodomésticos se suponía que se tenían que utilizar simultáneamente, bueno, una serie de parámetros. Con la entrada en vigor en el 2021 de una reforma, para todos los consumidores cabe la posibilidad de generar 2 niveles de potencia en el mismo domicilio. Y esto tiene también su importancia, como luego veremos, porque nos va a permitir discriminar nuestro consumo, es decir, hacernos una radiografía de cómo consumimos esa electricidad y en función de esa potencia necesaria, reducir, hacer esa discriminación y reducir lo que pagamos como término fijo todos los meses, ya estemos en el fijo, o sea, en el mercado regulado o en el mercado libre. O sea, haceros la idea que es un peaje fijo para los dos mercados. Como os decía, en el 2021 entra esa tarifa para todos los consumidores que pasan a tener peaje con discriminación horaria en los términos de potencia y energía, y esto nos va a permitir, lo que os decía, establecer diferenciación en nuestra manera de consumir la energía y así poder ahorrar. Antes, lo que os decía, en cuanto a la potencia, no había diferenciación, siempre costaba lo mismo, fuera sábado o domingo, a las 8 de la mañana que a las 10 de la noche. Ahora podemos contratar 2 periodos en relación a la potencia, 2 niveles. Vamos a tener además discriminación en cuanto a punta y valle dentro de esa contratación. ¿Qué va a ocurrir? Que tanto los sábados, domingos como festivos nacionales va a ser todo el día valle, con lo cual vamos a tener un precio más bajo los fines de semana, los festivos, en cuanto a la tarifa que nos aplican en la potencia que tengamos contratada. Y durante lo que son los días laborables va a haber una discriminación entre punta y valle en el horario. Como veis, hasta las 8 de la tarde y de ahí hasta las 12 de la noche. ¿Qué ocurre con la energía? Bueno, ahora también existe una discriminación en cuanto al término de energía consumida y vamos a tener punta, valle y llano. Vamos a tener esa diferenciación de los periodos, de esos periodos. El periodo punta, con el precio más elevado, es desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de las noches, los lunes y viernes no festivos. El periodo llano de 8 a 10 y de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche, y el valle con un precio reducido en las horas nocturnas y sábados, domingos y festivos de ámbito nacional. ¿Esto qué significa o cómo repercute en nuestra facturación? Pues esto significa que las empresas distribuidoras, que son las que determinan o cómo contabilizan la energía que consumimos y la potencia que estamos utilizando, se van a ver obligadas a discriminar y hacer en cada uno de esos periodos la suma de los conceptos y enviarlo de manera diferenciada a la comercializadora para que aplique el precio en función de lo que hayamos contratado con ella. Vale, entonces, si estamos en el mercado libre, vemos que lo que hacen es cobrarnos por la electricidad consumida, por los kilovatios, en función de lo negociado. Pero ¿qué ocurre en el mercado regulado? Como os decía, ahí el precio ya está preestablecido. Y además, vamos a ver que ese precio cambia, es variable,
en función de cada uno de los días y dentro de ese día en todas las horas. Por ejemplo, hoy, día 6 de febrero, ayer se hizo la subasta de la electricidad y se ha establecido cómo va a ser el precio de la luz en el día de hoy, desde que empieza el día hasta que acaba. Si veis aquí, existe esa discriminación en los 3 periodos, lo que es el llano, valle, llano y punta. Y además, como veis, cada hora tiene un precio diferente. Esto ocurre en el mercado regulado. En el mercado libre, no. En el mercado libre nos tenemos que atener a lo que venga establecido en el precio conforme a lo contratado. Pero si estamos en el mercado regulado, vamos a ver que cada día tendremos un precio diferente y en ese día, cada hora, tiene un precio diferente. Esta información la podéis, si estáis dentro del mercado regulado, la podréis conseguir a partir de las 9 de la noche para el día siguiente. Es decir, con el día previo tú te puedes hacer una imagen de dónde la electricidad va a ser más cara. Y esto es así porque cuando existen situaciones estables en cuanto a la producción de la electricidad, es más fácil que haya periodos en los que se extienda un precio más barato, por lo que decíamos. En ese mercado marginalista, si existe mucha producción de las empresas productoras, con fórmulas más baratas, por ejemplo, porque ha habido mucho aire o porque ha llovido mucho y se puede generar la luz con sistemas de producción más baratas, vamos a tener precios más bajos. En momentos en los que haya mucha demanda y se necesita mucha electricidad, la electricidad va a subir. Entonces, en verano, que se ponen los aires acondicionados, o en invierno, donde se va a generar más consumo por las calefacciones, por ejemplo, la electricidad va a subir de precio. Es decir, el mercado regulado tiene una fluctuación mayor en los precios que el mercado libre, donde tú puedes establecer una tarifa plana de precio durante todo el año. Bien. ¿Qué pasa? Que el precio es el elemento distintivo y precisamente el mercado libre ofrece una serie de ofertas de precio más estable. Un consumidor que tenga una manera de utilizar la energía más o menos igual durante verano, invierno, lo que es en su día a día, sabe las horas más o menos en las que tiene las puntas de consumo, puede elegir una tarifa estable o puede decir, no, voy al mercado regulado porque me voy a controlar cómo va a ser mi consumo de energía. Pero, evidentemente, si en el mercado regulado nos dan precios más baratos, eso supone que a cambio vamos a tener que cumplir con la empresa en un periodo de permanencia. Lo mismo que ocurre con las relaciones dentro del ámbito de la telecomunicación. Una empresa comercializadora libre nos puede decir, mire, yo le dejo una tarifa muy interesante para usted a condición de que durante un año no se vaya, esté conmigo permanentemente. ¿Por qué? Porque ellos también saben que el consumidor puede variar de comercializadora y puede cambiarse de un mercado a otro. ¿Esto qué significa? Que ese compromiso de permanencia vinculado a los descuentos nos puede suponer una penalización en el momento en que nosotros nos queramos salir de esa relación contractual. Y esto lo vamos a tener que tener en consideración si queremos cambiar de un mercado a otro o si queremos cambiar de tarifas dentro de una comercialización libre. Tendremos que tenerlo dentro de los elementos a valorar en la contratación. Cuando nosotros tenemos una contratación, podemos exigir a la empresa que cumpla las condiciones del contrato en los términos fijados en el mismo. Es decir, si yo he contratado en el mercado libre con una comercializadora un precio durante un año, no me puede a mitad de contrato decir que me sube el precio de la luz porque en Ucrania hay una guerra y está muy cara la luz.
Yo te he contratado a ti para, durante un periodo concreto, se mantenga mi precio de la luz. Sí que es verdad que en los contratos puede ocurrir que aparezcan cláusulas diciendo se revisarán los precios en atención a circunstancias o con la subida del IPC, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando contratamos con la empresa, contratamos por un periodo concreto, pero eso no quiere decir que durante ese periodo concreto puedan surgir modificaciones en el valor de los peajes, que eso sí que haya que incluir dentro del precio de la facturación. Es decir, cuando viene impuesto por el Estado como un elemento fijo, dentro de esos elementos, esos términos que a todos, mercado libre o mercado regulado, se les va a aplicar, sí que vamos a ver que nuestra factura puede variar. Lo que no puede variar es sobre el precio que tenemos contratado de la energía. La contratación es normalmente de un año para el consumidor. Y en esos contratos en el mercado libre lo que te dicen es, bien, tiene usted por un año, pero son renovables por periodos sucesivos de un año, mientras usted no diga nada, o mientras yo no diga nada, empresa. Es decir, podemos denunciar, antes de llegar a finalizar este periodo de contratación, que usted no quiere seguir o que yo no quiero seguir con este precio. Y le puedo decir, mire, para el año que viene este precio no va a subir con el IPC, va a subir muchísimo más, le voy a poner otro precio y otras circunstancias en la contratación, porque bueno, mi actividad tiene que cubrir unos intereses económicos y de esta manera yo con usted no los cubro. Si esta información en la variabilidad del precio dentro de lo que es el preaviso se nos da, nosotros tenemos la opción de decir no nos interesa, nos vamos. Nos tienen que avisar de esas modificaciones con un mes de antelación. Y ahí el consumidor tiene la opción de decir quiero seguir con usted porque me da confianza, aunque me suba el precio, me está haciendo muy bien los servicios, etcétera, o no, no me interesa y me voy. Y además, aunque me venga en el contrato que yo tengo permanencia, no se me va a aplicar la penalización por permanencia. En cambio, si yo me voy porque he visto que hay una oferta mejor en otra empresa o me quiero cambiar al mercado regulado para poder beneficiarme del bono social, porque tengo las pautas para poder solicitarlo, ahí sí que me va a decir la empresa, o me avisa usted con tiempo o me paga usted la penalización. Quiero decir que tenemos que distinguir o ser conscientes de cómo hacemos la contratación con la empresa en un mercado libre. Que tenemos que tener en cuenta que nos pueden ofrecer servicios fuera de lo que es el suministro eléctrico y que lleva aparejado una relación contractual diferente. Si no está dentro del mismo contrato que firmamos para el suministro de la luz, es un contrato diferente. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Si yo me cambio de compañía y voy con el suministro a otra compañía, puede ocurrir que esos servicios adicionales que hemos hablado antes, que me han encajado en la negociación, se hayan realizado en un contrato diferente. Es decir, yo he firmado el contrato de suministro de luz y luego también he firmado el contrato de revisiones de las instalaciones eléctricas. Y cuando me voy, yo lo que cambio es el suministro de luz. Lo que pasa es que nosotros en la idea del consumo, de como consumidores, decimos, tendemos a unificar la contratación, porque lo vemos o lo reflejamos como que el mismo día contratamos todo con la luz. Y no es así, no es así. Y luego nos llevamos la sorpresa de que hemos cambiado de Iberdrola a Endesa, me llega la factura de Endesa de la luz, pero Iberdrola me sigue facturando. Y dices, oye, si yo me había ido de Iberdrola, ya te están facturando servicios adicionales porque el contrato era otro contrato. Tengamos presente que contratamos servicios diferentes, salvo que vean en el mismo documento. En ese caso, cuando denunciamos el servicio principal, también denunciamos los servicios accesorios. Segunda cuestión importante dentro del mercado libre. Nos tienen que mantener las condiciones contractuales, tanto del servicio como en el precio, durante la vigencia de la relación contractual, un año.
durante esa vigencia puede ocurrir modificaciones y que la empresa nos diga, mire, no le puedo mantener este precio, se lo tengo que subir. Nosotros como consumidores podemos exigir el cumplimiento del contrato en cuanto al precio, ¿eh? Y si nos dicen que nos lo suben, podemos marcharnos porque nos han cambiado las condiciones de juego, ¿eh? Y no tener la obligación de pagar penalización aunque esté establecida dentro de la relación contractual. Cuando veamos la factura, nos tenemos que fijar, lo primero, en lo que es el encabezamiento de la misma. Y ahí lo que vamos a ver es con quién tenemos la relación eléctrica, en el suministro eléctrico. Os he traído dos facturas, las dos pertenecen al grupo Iberdrola. Esta, si la veis así de repente, ¿qué diríais? ¿Que es de mercado regulado o de mercado libre? Libre. Regulado. Vale. ¿Y si os enseño esta otra? Vale. Bueno, vamos a ver. Las dos pertenecen al grupo Iberdrola. Claro, aquí lo que vemos es Iberdrola en grande. Y nos tenemos que fijar que pone Iberdrola clientes, con lo cual estaríamos en el mercado libre. En esta otra, lo que aparece es comercializador de último recurso, con lo cual ya nos está dando la pista. Aquí ya estamos dentro del grupo Iberdrola, pero en el mercado regulado. ¿Por qué? Porque es comercializadora de último recurso, ¿vale? Por eso, cuando veamos la factura, lo primero, el encabezamiento. ¿Con qué empresa tenemos la relación en el suministro de la luz? Y eso nos va a situar en las condiciones de un mercado regulado o un mercado libre. Otra cuestión, lo que hemos dicho de la CUPS. Normalmente aparece en lo que es la información adicional. Viene indicado, identificación del punto de suministro, la CUPS. Tenerlo en cuenta, sobre todo a efectos de cuando hagáis cambios de comercializadoras que os lo van a tener que pedir. Los peajes y la distribución. Tanto en el mercado regulado como en el libre hemos dicho que nos van a aplicar peajes por igual. Aquí, por ejemplo, existe cargos por financiación del bono social y también, por ejemplo, lo del tope del gas en estas facturas. Lo del bono social, no sé si os habréis fijado en vuestras facturas, es un concepto que ha empezado a introducirse en abril del año pasado. ¿Esto por qué? Dentro del marco de las medidas que ha establecido el Gobierno de España para mejorar las condiciones del consumidor de la electricidad, está el mejorar las condiciones de las personas más vulnerables desde un punto de vista económico al consumo de la luz. Sabéis que existe la posibilidad de solicitar el bono social siempre que se cumpla con unos requisitos. ¿Esto por qué? Porque si son familias monoparentales, si son familias numerosas o personas con bajos recursos, etcétera, se ha generado un nuevo bono eléctrico en el que la subvención que se da o la ayuda que se da es mayor. ¿Qué ocurre? Que al final lo que hacemos es colectivizar ese incremento en la ayuda que damos a los que más lo necesitan con el resto de los consumidores de electricidad. Por eso, a partir de abril, con esta medida, lo que se ha hecho es introducir un nuevo coste fijo dentro de nuestras facturas para poder cubrir esta idea del bono social al que lo necesite. No me voy a extender mucho porque esta página es muy interesante y además lo explica muy bien. Nos indica, bueno, qué es el bono social, cómo son los requisitos para solicitarlo. Es una página muy fácil de llevar. Vale. Cómo se puede solicitar, sobre qué empresas y bueno, qué beneficios tiene. Para solicitar el bono social, como os dije anteriormente, hay que estar en el mercado regulado.
Esto significa que vamos a tener que ir a comercializadoras de último recurso, que no podemos superar los 10 kilovatios de potencia dentro de nuestro domicilio y que además vamos a tener que estar en base a los precios de la luz que se están fijando cada día y precios diferenciados en cada día, cada hora. O sea, no vamos a tener una estabilidad en el precio de la luz, nuestra contratación. Sin embargo, sí que es interesante, si tenemos los requisitos para solicitarlo, acudir al bono social, porque el ahorro que supone la facturación es muy importante, es muy importante. De manera que si estamos en el mercado libre y sabemos que tenemos los requisitos necesarios, hagamos el cambio al mercado regulado y solicitemos el bono social. Además, al solicitar el bono social de la luz, automáticamente se puede generar el bono social en el ámbito del gas. Nos darían el bono social. Bueno, ¿cómo podemos ahorrar entonces? Hemos visto que una opción es ser consciente de cómo somos como consumidores, qué necesitamos en nuestro día a día en cuanto al suministro de la electricidad y qué potencia necesitamos en nuestra casa. Son los elementos con los que podemos contar. Por eso os voy a enseñar esta página. Uy, perdonad, es que estoy muy acatarrada y se me va un poco... Bueno, os voy a enseñar esta página. Como veis aquí, aparece Grupo Iberdrola y aquí, del Grupo Iberdrola, vamos a entrar en lo que es la empresa distribuidora de la luz. Es decir, si recordáis, os conté que en Navarra la distribuidora para todos los navarros de luz siempre va a ser Iberdrola, ¿no? Bien. Bueno, todos, tengamos Endesa, Iberdrola, cualquier comercializadora en casa, podemos acceder a esta página. En esta página, bueno, para darnos de alta, tenemos que tener un email, un número, o sea, un teléfono móvil y, bueno, la factura de la luz para poder dar una serie de datos. Esta página es muy interesante porque nos va a dar una radiografía de cómo somos como consumidores de la luz eléctrica, de la potencia que tenemos. Aquí, si veis, existen distintas posibilidades de consulta: el consumo, los consumos por factura, cómo ha sido nuestra facturación, la potencia. Si vamos a potencia, vale también para el mercado regulado, porque la distribuidora siempre es la misma, es decir, da igual que comercializadora. Si vamos a la potencia, tenemos la posibilidad de ver esta gráfica. ¿Y qué vemos con esta gráfica? Que esta persona, este consumidor, lo que ha hecho es contratar la potencia cuando hubo aquella reforma en la que había la posibilidad de la discriminación de potencias, no dijo nada, con lo cual se va a mantener la potencia en el periodo punta y en el periodo valle por igual, 4,6, y en base a ese esquema, lo que podemos ver es que consume más potencia en valle que en punta, que las líneas de potencia en valle son mayores que en punta, y que además, tanto en valle como en punta, esta persona o este domicilio nunca va a llegar al máximo de la potencia que tiene contratada. Conclusión: está pagando unos fijos todos los meses por encima de lo que realmente necesita. ¿Qué puede hacer? En base a este esquema se puede plantear si es interesante bajar la potencia contratada, con lo cual durante los meses va a reducir el fijo que tiene que pagar. Y además puede decir: voy a discriminar la potencia en valle y la potencia en punta. Puedo pedir más potencia en valle y menos potencia en punta, por ejemplo. Es decir, si tenemos el conocimiento de cómo funcionamos, podemos tomar las decisiones informadas para reducir los costes fijos. Es interesante que entréis en esta página porque el hecho de cambiar la potencia de nuestro contrato supone un precio, o sea, no es gratis. Cuando hacemos una bajada de potencia,
con ese cambio, vamos a tener que pagar alrededor de unos 12 euros, una cosa así. Pero es que si nos pasamos de frenada y bajamos demasiado y resulta que nos están saltando los plomos constantemente, vamos a tener que subir la potencia, y esos son 70 euros. Con lo cual, sí que es importante hacer un análisis. Y tampoco tomar estas decisiones a la ligera. Por eso, aquí nos hacen un gráfico de un espacio temporal lo suficientemente amplio como para decir que se mantiene estable en el tiempo la manera de consumir, y con eso tomar la decisión. ¿Por qué digo esto? Porque claro, si nosotros, por ejemplo, en los próximos meses nuestro hogar se va a reducir, sí que podemos decir, bueno, vamos a necesitar menos potencia, porque nuestros hijos se han ido a estudiar fuera o están trabajando fuera, y estamos menos en casa, con lo cual es más lógico que no haya tanto electrodoméstico a la vez funcionando. Pero los fines de semana vienen, ¿vale? Tenemos la opción de hacer esa discriminación de potencia. Es decir, no todo el consumidor es igual, no todos podemos utilizar los mismos criterios para decidir, y precisamente esa liberalización nos da opción a tomar esas decisiones, a hacer nosotros la contratación en función de lo que realmente necesitamos. Como veis, eso, en periodo punta 3,16, periodo valle 3. Vale. Y la potencia contratada es igual en ambos casos, con lo cual hay un desfase bastante importante. De igual manera, tenemos la posibilidad de hacer una monitorización de lo que son los consumos de la energía. Incluso poder hacer una consulta de lo que ha sido la contratación, las facturaciones durante todos los periodos, para ver mes a mes cómo ha ido variando esa facturación. En la facturación no solamente nos van a dar el resultado de la potencia o del consumo eléctrico, nos van a dar la imagen global de todo lo que pagamos. Por eso es interesante también consultar esta página a efectos de tomar esas decisiones. Bueno, más cosas. La lectura, la lectura actual de la luz. Al respecto, ya no tenemos los problemas que había antes de los contadores digitales, que eran contadores de la luz en los que había que dar la lectura y a veces había fallos. A veces, por eso nos venían las facturas con lecturas estimadas o lecturas en blanco, y eso generaba mucha conflictividad luego a la hora de restablecer realmente qué es lo que nos tenían que cobrar y cómo nos lo tenían que cobrar. No es lo mismo pagar mes a mes una cantidad por lo que consumimos, que de repente que se nos acumule en 3 meses y de golpe pagar un porrón de dinero, ¿no? Bueno, pues eso ahora ya no tiene que ocurrir. Con los contadores que tenemos ahora ya no ocurre eso. Otra importancia, otro elemento importante dentro de la factura es el número de factura. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos una reclamación, tenemos que hacerlo en relación a un elemento puntual concreto. Eso nos va a venir dentro de la factura. Por lo tanto, tenemos que identificar sobre qué periodo o sobre qué relación concreta estamos reclamando. De ahí que es importante identificar el número de la factura. Y la fecha final de contrato. Eso también viene en lo que es la información adicional. Por ejemplo, en este caso dice que la fecha final del contrato es 31 de marzo de 2024. Es una persona que tiene contratada la luz en el mercado libre, con lo cual tiene que estar atenta a esa fecha. ¿Por qué? Porque esta persona un mes antes puede denunciar este contrato, irse a otra comercializadora o pasarse al mercado regulado o lo que quiera. Claro, no nos tenemos que volver locos. Muchas veces la saturación de información nos hace perder la visión de lo que tenemos o lo que nos interesa, ¿no? Y este elemento, el de la fecha final del contrato, es relevante en el sentido de que nos pone el tope para empezar a buscar información a efectos de tomar decisiones si seguimos con esa empresa o nos interesa más otras ofertas, ¿no? Y empezar a buscar en el mercado. Básicamente porque a lo mejor lo que tú ves en este momento y dices, pues, mi cuñado tiene una oferta de luz estupenda,
Pero claro, le ha acabado ahora su relación contractual y es el precio que le pueden dar ahora o la oferta que le pueden dar ahora, que a lo mejor no es la que te toca a ti en marzo. Por eso digo que no nos volvamos locos con la ansiedad de encontrar información. Sí, una pregunta. En el caso de estos periodos que estableces, que normalmente son de un año, sí, y tal, si hay una renovación automática y tal, automáticamente vuelve a ser un año fijo. Eso es, sí. Y en ese año fijo, pues... Claro, es que pierdes la oportunidad de poder hacer ese cambio. Ya. Por eso digo que es relevante el identificar esa fecha fin de contrato. Al respecto, y también como elemento que os puede ayudar, os voy a enseñar una página que es de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ofrece un comparador. Es decir, cuando estemos en el mercado libre y estemos próximos a esa renovación, es en el momento, un mes y pico antes, un momento de empezar a buscar esa información. Y esta página nos puede ayudar a ello. ¿Por qué? Aquí, bueno, nos ofrece, hago referencia a esta página porque es oficial, es un organismo oficial, bueno, y tiene que dar más confianza que a lo mejor meternos en esos comparadores que no sabemos si son de empresas, bueno. En este caso es también muy fácil su manejo, su utilización. Tenemos la posibilidad de hacer la comparación en función de si queremos comparar ofertas de electricidad, de gas o ofertas conjuntas. Ya sabéis que hemos dicho que en el mercado libre nos pueden dar la oferta de un paquete, ¿no? Bueno, pues tenemos todas esas opciones. Si queréis, hacemos la simulación en relación a la electricidad, que es de lo que estamos tratando ahora. Bueno. Tenemos la posibilidad de hacer esa comparativa en relación a una identificación anual de la relación o bien en base a una facturación de un mes, como referencia. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en relación a un mes. Vamos a poner uno cualquiera. Vale. Sabéis que ahora las facturas vienen con un código de barras que podemos descargar los datos de los consumos y demás. Bueno, tenemos la posibilidad de hacer el trasvase de esa información o si no, con la factura delante y rellenando los campos. Como veis, nos piden qué potencia tenemos contratada y si la tenemos diferenciada, cuál es el consumo total de la factura de ese mes y la diferenciación, en el caso que haya discriminación, pues los consumos punta, llano y valle. Si tenemos servicios adicionales o no y si tenemos permanencia o no en el contrato. Esto es muy curioso porque cuando te pones a hacer estas cosas es cuando dices, ¿y yo qué contrato tengo? Si yo no sé ni dónde tengo el contrato. Entonces, eso nos hace ver que somos consumidores bastante, no sé, confiados, ¿no? en las empresas o descuidados, no sé muy bien cómo decir, pero tenemos que ser nosotros los que controlemos lo que contratamos, lo que queremos contratar, y tener esos contratos identificados y a recaudo. En todo caso, bueno, con una factura tenemos los datos básicos para poder rellenar este comparador. Hacemos continuar y nos saldrá este aviso. Aquí lo que nos dice es que los importes que aparecen en este comparador no van a incluir el coste del mecanismo del ajuste del gas, que es algo coyuntural. Este coste sí que estará incorporado si está usted en el mercado regulado, porque decimos que ese precio de la luz que nos dan ya incorpora ese peaje fijo, ¿no? En cambio, si estás en el mercado libre, no, puede que no esté incluido, ¿no? Y entonces tendrías que hacer la suma de ese coste a lo que nos aparecerá. También dice que el importe a futuro podrá variar. Bueno, leemos un poco lo que son las condiciones. Sí, hemos leído el aviso y es un poco para que veáis cómo funciona. Nos da, en relación a los parámetros que hemos puesto, las opciones para una comparativa. Y nos da tanto en el ámbito del mercado regulado como en el ámbito del mercado libre. En el ámbito del mercado regulado nos dice cuál sería el importe del mes. Bueno,
Pero es que en el mercado libre, vais a ver ahora, todas las posibilidades de contratación y con todas las posibles empresas. O sea, figuraros todo lo que hay para poder hacer una comparativa de precios, de servicios, etcétera. Bueno, esto es indicativo. Quiero decir, tienes que ver en relación a lo que tú tienes contratado y con esto hacerte una idea para ver si te merece la pena no denunciar y continuar en tu relación o tener posibilidades de hacer el cambio en cuanto a la contratación. Esta página me parece muy interesante para tenerla presente a efectos de poder hacer como un primer tanteo, porque esto luego te puede llevar a hacer la consulta pues con una información previa tuya, poder un poco dirigir por dónde quieres que te den la información o con qué empresa quieres recibir posibles ofertas, etcétera. Tened presente que desde el 2018 la contratación de la luz y del gas está prohibido que se haga a domicilio. Es decir, antes era posible que te viniera un comercial, llamara a tu puerta, Agón llama a tu puerta, y te dijera, mire, déjeme sus facturas que le voy a hacer una oferta muy interesante y va a contratar conmigo la luz. Que ya verá usted qué bien le va a ir. Bueno, esto está prohibido, no se puede hacer. Sí que es posible el hecho de contratar vía telefónica, por internet, en las oficinas comerciales y decir, oiga, mire, no me ha quedado claro, pero si usted tiene un comercial que venga a casa y me explique con un folleto, yo encantado de la vida. Eso sí se puede hacer. El tú pedir que te vengan alguien a casa para darte más información o para hacer la contratación. Lo que no puede hacer es, de motu propio, la empresa acceder a tu casa para recoger la información de tus datos personales, de consumos, etcétera. Y eso es muy importante porque a veces parece que no, pero esa información es muy sensible y muy relevante y puede ser utilizada incluso de manera fraudulenta. Ha ocurrido de personas comerciales que recogen datos, hacen el cambio de la contratación sin estar conforme o sin haber dado su anuencia el consumidor y de repente aparecerle la contratación con una empresa y decir, pues si yo no quería contratar con ellos, lo que pasa que ya has dado los datos. Bueno, cuidado con esto. Vale, después de todo esto, de todas estas páginas, bueno, la de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, si ponéis comparador, os va a salir la página. Me parece interesante para que la tengáis presente. Después de todo esto, ¿cómo podemos ahorrar? Bueno, ya hemos visto que primero tenemos que ser consumidores conscientes y consumidores informados. ¿Esto es qué significa? Saber cómo consumimos, qué es lo que necesitamos y acceder a la información precisa para identificarnos en nuestros consumos e identificar las posibles ofertas. Para eso tenemos todas estas páginas que os he estado enseñando. Evidentemente solamente podemos incidir en lo que es negociable, la potencia que queremos contratar, poder discriminarla y las ofertas en relación a los precios, ya sea a través del mercado regulado, sabiendo las condiciones que hay, o en el mercado libre, bueno, pues sondeando todas las posibilidades que nos pudieran ofrecer. El bono social es otra manera de ahorrar. Hay que ver si tenemos las condiciones para solicitarlo o no, eso sí que es incuestionable, pero si las tenemos es interesante para conseguir un importante ahorro en la factura energética. Y también acudir a todas las posibles ayudas que se nos ofrezcan desde las instituciones, desde la administración. En este sentido, tenemos, tanto en el Servicio de Transición Energética como en el Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra, servicios que lo que intentan es generar esa soberanía energética del consumidor. Ya sé que os han ofrecido charlas en relación a las comunidades energéticas, a los consumos compartidos, que es una manera de evolucionar hacia nuevas fórmulas en cuanto al suministro y el consumo eléctrico para precisamente controlar económicamente un bien que es escaso y que además es caro, cada vez va a ser más caro, ¿no? Y a su vez el servicio de vivienda, a través de distintos programas,
ofrece también la posibilidad de ayudas en relación a lo que es el bienestar o el confort térmico dentro de las casas. Existen ayudas sobre todo por el tema de envolventes en edificios o para aislamientos de ventanas con doble cristal, a efectos de pérdidas de calor, etc. Por eso digo que muchas veces tenemos que acudir también a las instituciones y conocer que realmente existen esos programas, intentar utilizarlos, ¿no?, en nuestro beneficio. Otra cuestión importante es, como consumidores, qué elementos tenemos para nuestra protección. Porque, como os he dicho, somos personas confiadas en las relaciones comerciales, como consumidores, somos a lo mejor descuidados y a partir de ahí nos pueden aparecer problemas, ¿no? Pues problemas en la facturación, problemas en la manera del suministro, pues con cortes de luz, que se nos puedan estropear electrodomésticos, que me están aplicando tarifas que no me corresponden, que me están facturando por conceptos que no he contratado, y cómo nos podemos proteger. En este sentido, como os decía, el Gobierno de Navarra tiene un servicio de atención al consumidor, que es público, que podéis utilizar, y también están las asociaciones de consumidores y las asesorías energéticas. Las asesorías energéticas se están implantando a efectos precisamente de intentar generar conocimiento en el consumidor y generar esas nuevas fórmulas de soberanía energética en la población. Para la reclamación de una cuestión de consumo, vamos a tener que hacer referencia a la comercializadora. Y ahí sí que entraría como relación de consumo, cliente-comercializadora. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que nosotros como consumidores también tenemos relación con la distribuidora, pero la distribuidora está dentro del ámbito no de la relación contractual, sino en la relación del suministro, que entra más en el aspecto técnico. De manera que si existe un problema en cuanto a la distribución, tendríamos que acudir a industria. Por ejemplo, no funciona el contador. No es un problema de la comercializadora, no es un problema de la contratación que yo tengo con esa empresa. Sí que es verdad que el problema del contador me va a generar o va a repercutir en lo que es la facturación, pero si determinamos que es el contador el que no funciona, la reclamación la tengo que hacer a industria. En todo caso, ¿cómo es una reclamación como consumidor? Es importante conocer que existe un procedimiento, que no podemos hacerla al buen tuntún. Si nosotros tenemos un problema con la comercializadora, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos directamente a la empresa. En este sentido, todas las facturas, vais a ver, que tienen que indicar los canales o las vías para poder comunicar con ellos, ya sea un email, un correo, o sea, un número de teléfono, una dirección postal, es decir, nos tienen que facilitar ese canal de comunicación con la empresa. Y en este sentido, deciros que las empresas de luz y de gas no pueden cobrar, no pueden lucrarse con las llamadas por teléfono, tiene que ser gratuito el teléfono. Bueno, si hacemos una reclamación en la oficina de atención al cliente o a través del teléfono, tened presente que siempre tenemos que tener registrado el día en que hacemos la reclamación y, si podemos, el contenido también. Por eso, si vamos a una oficina de atención, pediremos que nos den un justificante de la reclamación, es decir, un documento donde hemos puesto nuestra reclamación. Si lo hacemos por teléfono, pediremos que nos den un registro, un número de registro de la reclamación, y si lo hacemos por correo electrónico es más fácil, porque nos queda ya registrado en nuestro correo la fecha y el contenido de lo que estamos diciendo. La empresa tiene un plazo de 30 días máximos para contestarnos a nuestra reclamación. No quiere decir que tenga que agotarlo, o sea, nos puede contestar antes, pero su periodo máximo de tiempo para contestarnos son 30 días. Si en esos 30 días no nos da una solución, o la solución que nos da no nos
satisface, tenemos la posibilidad de acudir a la vía del arbitraje de consumo. Os digo esto porque si veis en las facturas aparece aquí un logotipo, este indicativo de aquí, y esto quiere decir que esta empresa, Iberdrola, clientes, está adherida al sistema arbitral de consumo. Este sistema facilita al consumidor la posibilidad de resolver esta cuestión. Por ejemplo, la facturación. Si yo no estoy de acuerdo con lo que me han facturado y estoy reclamando 20 euros, probablemente si no tengo esta vía o esta solución no voy a acudir a los tribunales, y al final pues me quedo con la mala uva de que no me lo arreglan, de que no me dan una solución, hablaré muy mal de la empresa, pero no tendré la solución a ese interés económico concreto. En cambio, a través de esta vía del arbitraje del consumo, la reclamación que yo haga a través de una solicitud de arbitraje, que además se puede hacer la solicitud online en ese servicio de consumo del Gobierno de Navarra, va a suponer que se genere un tribunal, por decirlo de una manera, en que va a escuchar o va a ver la reclamación del consumidor, las alegaciones de la empresa y va a decidir como si fuera un tribunal, porque lo que dicte, el laudo arbitral, tiene efecto de una sentencia y además es plenamente ejecutivo. Es un sistema mucho más ágil, más rápido, menos formalista, con lo cual tampoco tenemos que explicar ahí grandezas del derecho, sino bueno, pues explicar lo que consideramos como consumidores. Y como os digo, tiene efecto tanto para la empresa como para nosotros como consumidor. Por eso es importante saber que existen estos recursos, también para defendernos, para tener nuestro anclaje como consumidor en relación a las empresas. Ya para terminar, quería haceros una breve anotación en relación a lo que es el gas. No sé si tenéis gas en casa. Vale. En el ámbito del gas nos vamos a encontrar con la misma situación. Tenemos la posibilidad de contratar en el mercado libre y también en el mercado regulado. ¿Qué ocurre con el gas? Que, pues circunstancias sociopolíticas han hecho que el precio del gas en el ámbito del mercado libre se dispare, sea muy costoso y sea más interesante acudir al mercado regulado. Como os decía, el cliente, el consumidor, puede traspasar de un mercado a otro cuando quiera. Y esto es una ventaja, porque si nos vamos del libre al regulado, bueno, en un momento tendríamos que pagar penalización, pero no nos va a lo mejor a ser más beneficioso por el precio, ¿no?, para mantenernos. Y en el caso de que mejore la situación, cambien las circunstancias y dentro de ese ámbito liberalizado de competencia se establezcan precios más interesantes en el mercado libre, el hecho de que nos hayamos pasado al regulado no nos impide volver otra vez al libre y además sin permanencias ni penalizaciones, con lo cual siempre en este momento es más interesante estar ahora en el regulado por el tipo de precio que nos están ofreciendo que no en el libre, por las ventajas que os digo. Bueno, en relación a lo que es la información del mercado de la energía en el gas, a ver, por ejemplo, esta empresa, comercializador de último recurso, Curre Energía, es de la empresa Iberdrola, del grupo Iberdrola. En relación al gas, si veis, tiene aquí una pestaña de tarifa del último recurso y nos da toda la información que yo os puedo explicar en relación al mercado del gas. Nos dice pues cuáles son las empresas que pueden comercializar gas en el último recurso, nos dice cuáles son las tarifas, porque sabéis que en función de si contratamos gas solamente para agua caliente o si contratamos gas para calefacción y agua caliente o para grandes consumos, las tarifas son diferentes, ¿no? Bueno, pues la página te lo explica todo y además muy bien. Nos dice que además que este precio va a variar porque con independencia
de que son tarifas que vienen establecidas por el Gobierno, el Ministerio tiene que hacer un recálculo, ¿no?, por periodos, con lo cual trimestralmente nos van a cambiar esas tarifas estando en último recurso. Nos habla de las condiciones, pues eso, que no tiene permanencia ni penalización, que el contrato es de 1 año que se prorroga automáticamente y que, bueno, que para cambiar de comercializadora normalmente son unos 21 días entre una y otra. Hacen mención a esta información, es importante para saber los periodos de facturación, y cuándo te van a empezar la relación. También nos dan referencia a cuáles son las tarifas, porque, como os decía, vienen establecidas, hay un término fijo y un término variable en función del consumo, y anteriormente a toda esta situación de cambios con el tema de Ucrania, la subida del precio del gas y demás, era muy complicado transferirte a la tarifa Tour. Sin embargo, bueno, como veis, en la propia página te da la opción de poder contratar directamente la tarifa desde la propia página. En este caso también os voy a hablar de la Tour 4. Aquí veis solo 3, pero la Tour 4 es la que se refiere a las comunidades de propietarios. No sé si, no sé si os afecta o no. La cuestión es que, así como sí que existían tarifas reguladas de gas en relación a pequeños consumos, a unos consumos, unos márgenes de consumo, cuando se trataban de comunidades de propietarios, los consumos excedían de esos márgenes. Si veis aquí, dice la Tour 1, son para consumos menores o iguales a 5.000 kilovatios al año. Establecen como parámetros de consumo anual. En una comunidad de propietarios, si es mucha el número de propietarios, estos márgenes se exceden. Y claro, aquí no era rentable, por decirlo de alguna manera, para las empresas comercializar con Tour. Se quejaron las comunidades de propietarios diciendo que qué culpa tenían ellos de tener esa configuración de más o menos propietarios, ¿no?, dentro de la comunidad. Y se generó una nueva tarifa, la tarifa Tour 4. En ella sí que se están dando la posibilidad de utilizar tarifas reguladas para los consumos de gas dentro de la comunidad, pero no sobre el volumen total, sino sobre un 70% de lo que se consume, y hay una parte, un 30% aproximadamente, que es a precio que establezcan con la comercializadora. Y además, para poder acceder a esta Tour 4 se requiere una serie de condiciones, pues que el edificio esté en buena revisión con el certificado correspondiente, que haya contadores individualizados en los consumos del gas, etc. Y además tiene una vuelta, que es que todo esto si se cumplen dentro de unos parámetros de consumo anual, porque si tenemos un vecino que, por lo que sea, dice, bueno, como tengo Tour, venga, pues pongo la calefacción a todo trapo, o me ducho con agua caliente mañana, tarde y noche, y se exceden esos consumos, al final vamos a tener que pagar un sobrecargo, un sobrecoste sobre esos excesos. Así que, bueno, sí que es una tarifa que es interesante para las comunidades, pero hay que explicarla bien, hay que tener información correcta para saber que como comunidad tenemos que cumplir todos para poder acceder a ese beneficio. Y no sé si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración en relación a algo de lo que hemos dicho, a vuestra disposición estoy.